¿Cómo estás? Buenas noches para ustedes, buen día acá en Australia. Muy Sí. bien, ¿ustedes cómo están? Bien, bien, bien. Viendo toda esta historia, todo lo que se ha podido hacer, todo lo que se ha avanzado. ¿Cómo surgió esta idea? ¿Cómo de repente tortillas en Melbourne, Australia? Yo creo que, como se estaba mencionando hace un ratito, ¿no? Yo creo que cuando yo llegué aquí a Australia hacía falta buena comida mexicana. Sí había restaurantes mexicanos, pero los restaurantes mexicanos que existían apenas empezaban a cambiar el estereotipo de la comida Tex-Mex por la comida realmente mexicana. Y creo que ahí fue donde encontramos la oportunidad. Simplemente queríamos empezar algo diferente. Yo venía con una idea de hacer tortillas, yo quería hacer tacos y mi socia de negocio, que ella es australiana, ella me dijo, vamos a hacer tacos, sí, pero vamos a hacerlos con las mejores tortillas. Ella se va a México y en 2 meses hace una investigación de campo, es antropóloga de profesión, y va a México, investiga cuál es el mejor método de hacer tortillas y resulta que es nixtamal. Yo pecaba en ese momento de no saber qué era el nixtamal. Yo pensaba que las tortillas, las mejores tortillas las que están hechas a mano, pero no sabía que era el nixtamal. Yo pensaba que era harina de maíz y realmente ahí yo empecé a educarme y lanzamos un pequeño lugar donde hacíamos tacos y también teníamos tortillas y empezamos a nixtamalizar nuestras tortillas y la demanda de tanto de los tacos como de las tortillas creció tanto que tuvimos que abrir un lugar más grande para hacer la producción de tortilla, que ahora el año pasado justo hicimos más de 10 millones de tortillas, que para un país de 20 millones de personas es bastante número, y mi objetivo es ahora que esperemos en los próximos años llegar a los 20 millones de tortillas en Australia. Híjole. ¿Dónde naciste tú, Gerardo? ¿En qué parte de México? Yo nací en la Ciudad de México. En Ciudad de México. En el Estado de México. Yo soy de Naucalpan, de Bulevares. Ajá. Bueno, ¿Y? ¿está bien? ¿No es pecado? No, claro que no es cierto. Claro que no es pecado. Oye, ¿cómo comenzó el apetito, el gusto de los australianos por la tortilla? ¿Qué decían? ¿Qué es esto? ¿Cómo lo recibieron? Muy interesante. Fíjate que es un proceso de educación. Y yo creo que como todo, es un rescate primero de lo que es la esencia de la tortilla como tal, que es el nixtamal y la apreciación de lo que es el nixtamal. Para mí algo que me queda muy claro es el hecho de cómo las mujeres mexicanas indígenas fueron las que han cargado este legado que tenemos en México y lo han llevado a ser lo que es el día de hoy, pero es la responsabilidad de entender muy bien el proceso, de respetar el proceso, porque hay que respetar el proceso. Eso de que se dice mucho en los pueblitos de que al nixtamal no se le despierta hasta que el gallo cante el día siguiente, es muy cierto, porque si el nixtamal lo despiertas antes, la tortilla no sabe lo mismo. Entonces hay pequeñas cosas como esas, ¿no? que es muy importante entender de nuestra propia cultura y de nuestro del valor, ¿no? que existe, entender eso y después transmitirlo. Porque una cosa es hacerlo, pero si no se comunica, si no se lleva a la gente, no se puede entender. Y la verdad es que el proceso, para serte sincero, los primeros años fueron de educación. Yo me paraba en los supermercados y me ponía a la gente a darle tortillas, hacía quesadillas ahí chiquitas, se las cortaba, se las daba, los educaba. Les decía, mira, está hecha con maíz. El producto nada más tiene 2 productos, nada más tiene maíz y un pedacito de sal y nada más. Y cuando la gente le decía eso, me dice que es comida de veras. Y sí es comida de veras, porque nada más es maíz. O la gente regresaba a las 2 semanas y decía, es que se me echó a perder la tortilla. Y digo, pues porque es comida de veras, ¿no? Claro. O sea, si se echa a perder es que no tiene nada. Y ahí fue donde empezamos. Yo creo que nosotros tuvimos la ventaja de que en Australia es un país en el que la gente busca comer bien. Les gusta explorar otras culturas también. Como ellos son un país tan joven, que no tienen ese legado cultural, sí. Les encanta. O sea, ellos su noción de México ellos viven romantizando México, enamorados de México. Quizá no saben por qué, pero están enamorados de México sin saber exactamente qué, ¿no? Como se mencionaba antes, pero ha sido un proceso muy interesante y la adaptación, ¿no? Porque a raíz de que se empezó a hacer la tortillería, muchos más restaurantes mexicanos empezaron a arrancar y nosotros empezamos a vender las tortillas a todos y ya se ha vuelto un muy interesante ecosistema, ¿no? En el que todos trabajamos juntos.
Oye, ¿y la gente allá se come la tortilla como nosotros, como taco enrollada o la parte con cubiertos, o cómo le hacen? Principalmente el taco. Yo creo que aquí el taco ha sido un hit. Pero el fish taco. Fíjate, Australia ha tenido tanta costa, te imaginarás la cantidad de marisco y de pescado que existe. Entonces, para ellos, el fish taco ha sido un hit completo. Entonces, aquí yo creo que entre el 40 y 50% de los tacos son fish tacos. Como en México casi el 40-50% es puerco, aquí es el pescado. Y a la gente le encanta eso, le encanta la idea de hacer su pescado, comérselo en su tortilla como taco. Yo siento que hay todavía un proceso de educación en la parte por ejemplo, en este momento tenemos una campaña muy fuerte para los chilaquiles, ¿no? Educarles que este es el verdadero nacho, ¿no? Y ahí vamos. Y la gente ya lo empieza a consumir hasta en desayunos. Ya hay restaurantes que están haciendo el típico chilaquil con los huevos estrellados arriba, ¿no? Entonces, es parte del proceso de educación, ¿no? Y creo que el taco ha sido un éxito. Yo creo que la gente de Old El Paso, General Mills, ha hecho muy buen trabajo en Australia, inculcando eso. Yo no conozco ningún otro país en el mundo en el que una vez a la semana la gente tenga comida mexicana en casa. A lo mejor no es la comida mexicana que ustedes y yo estamos acostumbrados, pero por lo menos la tienen. Y van al supermercado y compran su comida mexicana una vez a la semana. Vaya, ¿y qué? ¿Compraste o te llevaste maquinaria, la máquina para hacer las tortillas o cómo lo hacen? Sí, nosotros trajimos una máquina, primero una máquina pequeña como de tortillería de esquina para empezar a hacer las tortillas. Ahora tenemos una máquina de nixtamalización industrial que mide 5,5 metros de alto por 20 metros de largo y máquinas de tortilla que son en línea de producción. Ya es, porque no solamente, como lo comentabas, no solamente distribuimos en Australia, también distribuimos a Nueva Zelanda, a Singapur, a Hong Kong y estamos expandiéndose a países asiáticos por una razón, porque también una de las ventajas que tenemos en Australia es que el maíz no es genéticamente modificado. Y como no existe ningún maíz genéticamente modificado, entonces nos da esta capacidad de vender un producto que podemos certificar, decir, este no es genéticamente modificado. Y esto nos ayuda mucho. También la calidad del producto en Australia en cuanto a producto alimenticio tiene muy buena reputación en todo lo que es Asia. Entonces nos permite, porque las tortillas, además de tener un bonito logo de la tortillería, también atrás tienen un sello de canguro que dicen 100% producto australiano. Y eso nos ha ayudado bastante. 20 metros mide la máquina de tortilla que tienen ustedes. La estación incluyendo la estación de nixtamalización con la máquina de tortilla, con los enfriadores, estamos hablando más de 20 metros, sí. ¿Cuántas tortillas por hora producen? Ahí sí, me agarraste un poquito fuera, pero estamos produciendo entre si son como 5,000 tortillas por hora. 5,000 tortillas por hora. Vaya. No, pues estamos hablando verdaderamente de algo impresionante. Y hay más mexicanos metidos. Dices que hay una especie de ecosistema empresarial en el cual, bueno, ustedes están surtiendo esto y hay otros empresarios metidos. ¿Qué tanto está difundiéndose la comida mexicana, el taco, allá en Australia? Yo creo que en Australia en ese momento la comida mexicana goza de un boom y lo ha venido gozando yo creo que de los últimos 10 años para acá y no termina. Todo el mundo canta que ya va a terminar y no termina, sigue creciendo. Hay mexicanos aquí, sí hay mucho no mucho, pero sí hay mexicanos. La última vez que hicieron un censo habría aproximadamente como unos 7,000 mexicanos en Australia, de los cuales la mayoría son estudiantes, entonces no son muchos residentes. Yo creo que menos de 4,000 son residentes aquí en Australia, pero sí hay varios mexicanos que se han dedicado a la importación de productos, hay mexicanos que tienen restaurantes, también que hacen eventos, que hay un grupo de danza aquí, una danza folclórica mexicana en Melbourne. Entonces hay mucho movimiento por parte de la cultura mexicana. Pero lo importante y lo interesante es que la mayoría de los restaurantes mexicanos aquí son abiertos por australianos que viajaron a México. Muchísimo australiano viaja a México. Puerto Escondido es el paraíso para los australianos por el surf. Entonces, muchísimo australiano viaja a México, se enamoran con la cultura, se enamoran con la comida y deciden traerla acá.
Y eso nosotros también, digo, ha sido fundamental, ¿no? En nuestro crecimiento, tener esas relaciones con los australianos para poder seguir difundiendo la cultura mexicana. ¿Causó extrañeza en las autoridades sanitarias o quienes dan los permisos para establecimientos comerciales el que tú propusieras una cosa extraña llamada nixtamalización? Fíjate que no tanto. Sí fue un proceso difícil el que las máquinas entraran a Australia porque primero venían de México, segundo no sabían lo que eran. Entonces, eso por supuesto que causa un poco de cuestionamiento y sí retrasos en el proceso de las máquinas. Pero yo creo que donde tuvimos un poquito más de trabajo tenemos un nixtamalero de la comarca lagunera que se vino a trabajar con nosotros, y en el momento de nosotros procesar la visa para él, pues la producción de tortillero no existe en Australia. Entonces lo tuvimos que poner como bakery. Entonces, como bakery decían, bueno, pero es que si necesitas un bakery, porque hay muchos que están disponibles. Y fue un proceso de tratar de explicar. Tuvimos que llegar hasta los últimos, tuvimos que apelar la decisión porque primero se la negaron. Tuvimos que apelar, tuvimos que ir a hablar a corte y decir, mira, esto así hacemos las tortillas, estas son las tortillas, a ver, dime qué panadero puede hacer esto, ¿no? Sí, pruébalas. Entonces, sí, exacto, pruébalas y llévate unas a la casa, ¿no? Pero sí ha sido un proceso interesante es parte de la educación, ¿no? Y sí ha habido un poquito de educación, no solamente de la gente, pero también del gobierno. Pero ahora sí ya contamos con un apoyo un poquito más grande del gobierno porque ya somos una empresa un poco más establecida con potencial hasta el extranjero, ¿no? Gerardo López, pues realmente gracias, porque no sabes cuán emocionante es en momentos difíciles que son por los que estamos pasando en México, el saber que hay mexicanos que con esa sonrisa tuya, con esa alegría, con ese entusiasmo, han llevado a establecer la tortillería en Melbourne, Australia, y que están distribuyendo actualmente, como tú nos lo has dicho, a restaurantes, supermercados en Australia y en el sudeste asiático. Gracias por esta oportunidad de conocer a mexicanos que están llevando el éxito de la comida mexicana a diferentes lugares del mundo, en este caso Australia. Muchas gracias por lo que haces en la tortillería y como en el programa de This is México. Gracias, Gerardo. No, muchas gracias a ustedes, es un placer y bueno, un saludos a México a todos, en especial a mi familia, pero yo sé que México es un país, somos un país de gente luchona, que le entramos a todo y yo creo que vamos a salir adelante de todo esto. Bueno, gracias, saludos, gracias, hasta luego. Buenos días de sábado allá en Melbourne.